Saludos, estimadas personas estudiantes. Nos encontramos en un video, una práctica, una explicación para la prueba nacional estandarizada en el componente de estudios sociales secundaria, específicamente en el bloque de la sociedad contemporánea, la interdependencia e interconexión global y los procesos históricos que definen a la Costa Rica actual. Evidencias básicamente la globalización, su relación con la vida cotidiana de las personas y el funcionamiento de las empresas transnacionales, las ciudades globales, el comercio de bienes y servicios, entre otros. Vamos a dar inicio a esta explicación de cada lectura y explicación de las preguntas, pero antes invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a dar inicio a la lectura de la pregunta número uno. Lea la siguiente información. En síntesis, las empresas insertas en una búsqueda constante de maximización de beneficios y en función del fortalecimiento competitivo, recurren a disponer de tantas ubicaciones como oportunidades se presenten en distintos lugares, permitiendo un aprovechamiento de sus ventajas internas y de las que provee el entorno. A partir de la información anterior se puede concluir que las empresas transnacionales solamente se preocupan por el medio ambiente. La opción B. Las empresas luchan por lograr acceder a los mercados del continente africano en ventaja. La opción C. Las empresas buscan obtener mayores ganancias, aunque implique localizarse en diferentes regiones y continentes. En este caso, vean que el texto habla claramente de maximizar, de una búsqueda constante por beneficios, de aprovechar ventajas internas que ofrecen algunos lugares, algunas regiones, y de lo que provee el entorno. Entonces, eso es lo que buscan las empresas y por tanto no habla nada de una preocupación por el medio ambiente, sobre todo, y solamente, dice acá. Entonces, no habla de eso, habla de una maximización de beneficios. Por tanto, la opción A deberíamos descartarla. La opción B tampoco, porque las empresas transnacionales, como vamos a ver también con las ciudades globales, tienden a localizarse en lugares que tengan ventajas competitivas en el punto de vista del mercado, de la mano de obra, de la producción, de la generación, no necesariamente es el continente africano esta región. Entonces, la opción C parece ser la más pertinente para responder a la pregunta. Vamos a leerla de nuevo. Las empresas buscan obtener mayores ganancias, si se afirma en el texto, aunque implique localizarse en diferentes regiones y continentes. Sí, esa es una característica, la multilocalización que tienen las empresas transnacionales en la actualidad sería la opción C. La seleccionamos, el sistema está programado con las respuestas correctas y nos lo va a indicar en este caso. Vamos a enviarla y correcto, muy bien. Vamos a la lectura de la pregunta número 2. Vean que son textos, en algunos casos bastante amplios, como este de 6 renglones, y es importante hacer una lectura con muchísima atención de este texto. Dice, lea la siguiente información. La gran empresa que antes administraba todo el proceso desde su casa matriz es reemplazada por un sinnúmero de filiales en el extranjero, generándose un creciente intercambio de bienes y servicios intrafirma, donde el producto final es el resultado del ensamblaje de partes elaboradas en diferentes países. Con lo cual, se va perdiendo el término, concepto, Made in, se va gestando así una división sui generis del trabajo al interior de las mismas, desdibujándose aparentemente el origen de las mercancías que circulan en los mercados mundiales. Acá la fuente de la información. A partir de la información anterior, se puede inferir que en la actual globalización, entonces, ¿qué idea puedo extraer de este texto? De lo que la palabra inferir significa, un sinónimo también. Entonces, se puede inferir qué podemos extraer, qué podemos interpretar de este texto, es importante. En la actual globalización, la opción A, las principales economías desarrolladas siguen gestionando exclusivamente la producción de mercancías y servicios. La opción B, los productos y artículos son generados en distintas regiones y países, respondiendo a patrones económicos y de mano de obra. La opción C, los países en vías de desarrollo dominan las más calificadas esferas de producción de la economía global. Entonces, vamos a
descartar la opción A. ¿Por qué? Porque dice que las principales economías desarrolladas siguen gestionando exclusivamente la producción de mercancías y servicios. No, esta palabra, cuando vemos esta palabra exclusivamente, eh, no suele ser la respuesta más oportuna porque esa palabra descarta muchas posibilidades para otras naciones, para otros países, para el tema que se está abordando. En este caso, dice que las economías desarrolladas gestionan de manera exclusiva la producción de mercancías y servicios. No, hay países en vías de desarrollo, economías emergentes que tienen un porcentaje muy considerable de sus economías gestionando mercancías y servicios. Entonces, no es correcto. La opción A deberíamos descartarla. Vamos a leer la opción B y C, que deberían ser las posibles respuestas, pero antes recordar, es muy útil al ser textos bastante amplios, en algunos casos con un lenguaje técnico, es importante, propio de la asignatura también, es importante hacer una lectura de nuevo del texto, que es lo que vamos a hacer acá en este ejemplo. Entonces dice, la gran empresa que antes administraba todo el proceso desde su casa matriz es reemplazada por un sinnúmero de filiales en el extranjero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una empresa transnacional ahora tiene una multilocalización en varias regiones, varios países, generándose un creciente intercambio de bienes y servicios dentro de la misma firma donde el producto final es el resultado del ensamblaje de partes elaboradas en diferentes países, con lo cual se va perdiendo el término, el concepto Made in, es decir, que ese producto ya no podría ser Made in Estados Unidos de América, Made in China, porque esa empresa transnacional tiene una multilocalización y algunas partes de ese producto se gestionan en Costa Rica, otras partes en China, otras partes en Estados Unidos de América, entre otros, por mencionar un ejemplo. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, se va gestando hacia una división sui generis del trabajo al interior de las mismas, dibujándose aparentemente el origen de las mercancías que circulan en los mercados mundiales. Entonces, a partir de esta información se puede inferir, podemos interpretar, podemos extraer que los productos y artículos son generados en distintas regiones y países, respondiendo a patrones económicos y de mano de obra. Sí, sí, esa parece ser la respuesta más oportuna, pero vamos a volver a leer la C. Los países en vías de desarrollo dominan las más calificadas esferas de producción de la economía global, ¿no? No dice que los países en vías de desarrollo sean los que dominen, que las economías emergentes, más bien sucede que son las economías o países desarrollados los que dominan, no de manera exclusiva, por supuesto, pero sí los que dominan la producción de las distintas áreas. Entonces, la opción B, la más oportuna, en este caso la seleccionamos y la enviamos. Muy bien, correcto. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta 3. Antes de recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada en secundaria, en el componente estudios sociales, en el componente educación cívica, acá abajo en la descripción del video, queda el número de teléfono que me pueden escribir. En el canal hay varias opciones disponibles, entre ellas un curso, entre ellas prácticas que hemos construido en los últimos meses y que son bastante útiles para esta preparación. Igualmente, si no hay material gratuito como estos videos, varios videos más que permiten recibir una explicación, una lectura, una explicación de distintos ejercicios que también hemos construido. Vamos a continuar. Vamos con la lectura de la pregunta número 3. Dice la siguiente información. Durante las 3 últimas décadas en la economía internacional se ha registrado un intenso proceso de transición caracterizado por el avance de la globalización, la intensidad del cambio tecnológico y el surgimiento de competidores nuevos y destacados como China, la India y en general Asia-Pacífico. Las implicancias de esta triada son variadas y complejas e incluyen, por ejemplo, drásticos cambios en el mapa mundial del intercambio comercial y las ventajas competitivas, así como nuevos ganadores y perdedores a nivel de zonas económicas, países, sectores productivos y empresas. Acá, la fuente de información. A partir de la información anterior, se puede concluir que la globalización es un fenómeno con pocas o nulas variaciones en los países y empresas que lo lideran. Totalmente lo contrario
a lo que se afirma en el texto, que hay una nueva triada de nuevas naciones que son economías emergentes, que se han ido consolidando en el tema de la globalización, como China, como la India, y el sector Asia-Pacífico, que han venido a cambiar, a generar nuevas reglas en este tema de la globalización. Entonces, no podría decirse que la opción A. Deberíamos descartar esa opción, pero igual hay que seguir con la lectura de las opciones B y C para tener más claro el panorama. Ha puesto de manifiesto la multilateralidad en las relaciones, las empresas y los países que tienen mayor influencia. Podría ser, pero igual vamos a leer. La opción C es liderada por los Estados Unidos de América como el único país con potencial para dirigir la economía mundial. No, el texto no habla de eso, más bien habla de que en las últimas décadas ha habido un cambio en este proceso generado a través de la globalización y que ha generado específicamente que algunas naciones, específicamente del sector Asia-Pacífico, estén con una ventaja competitiva en el mercado y en el mundo de la globalización también. Y ha generado ganadores, perdedores en diferentes ámbitos. Eso se afirma más en la opción B y no habla para nada de que Estados Unidos de América sea el único país con potencial para dirigir la economía mundial. Eso no se habla en el texto. Y sí la opción B. Seleccionamos y enviamos igual, invitarlos a que es importante, es necesario a veces realizar una lectura con cuidado del texto. Eh, es evidente que a veces se requiere volver a hacer, en este caso no lo vamos a hacer, pero sí les sugiero que para el día de la aplicación de la prueba sea de detalle, sea de cuidado la lectura que realizamos e invitarlos. Si es necesario realizarla 2 o 3 veces para tener más claro el panorama antes de elegir la opción, el enunciado de la respuesta más pertinente, es totalmente válido. Vamos a enviar en este caso la opción C y continuamos. Vamos a la pregunta número 4. Dice la siguiente información: más allá de la definición técnica de lo que representa una ETN, empresa transnacional, es importante precisar que se trata en su mayoría de empresas de tipo capitalista, grandes y medianas, cuyo interés final es la obtención del máximo beneficio con el mínimo riesgo posible, sin importar las consecuencias sociales, económicas y ambientales que se puedan derivar de su actividad en el país anfitrión, país que la recibe. La fuente de la información, acá la tenemos. A partir de la información anterior se puede identificar que las empresas transnacionales, la opción A, buscan obtener los mayores beneficios de distintos ámbitos de acción, sin preocuparse por aspectos ambientales o sociales. La opción B, abogan por la aplicación de principios de justicia social en la distribución de los ingresos, pero sobre todo por obtener beneficios altos en el tema de salarios y recursos humanos. La opción C, prefieren pagar mejores salarios en los países con alta mano de obra calificada sin necesidad de trasladar sus operaciones a lugares con riesgos climáticos. Vean que el texto habla precisamente de la empresa transnacional que es capitalista, que puede ser grande o mediana y que su máximo beneficio es la obtención de esa ganancia con el mínimo riesgo. Es decir, que si tiene que ir a ubicarse, a localizarse, a buscar recursos, mano de obra a un país con un sistema político complejo, localizado en un área compleja, con, por ejemplo, tema del cambio climático, etcétera, con una guerra, con países vecinos en guerra, no va a ir a hacerlo necesariamente. No va a ir a hacerlo necesariamente porque podría existir un riesgo alto. Entonces, el mínimo riesgo es lo que se busca. Eso primero. Y luego acá, no, como la idea es obtener el máximo beneficio con el mínimo riesgo, no hay una importancia por el impacto, por las consecuencias sociales, económicas y ambientales que se puedan derivar en el país que las va a recibir, en el país donde van a llegar a localizarse. Entonces, la opción A, por ejemplo, vamos a repasarla de nuevo, busca obtener los mayores beneficios en distintos ámbitos de acción. Sí, sin preocuparse por aspectos ambientales o sociales, sí podría ser una posible respuesta, pero tenemos que leer de nuevo la opción B y la C para terminar de descartar. Abogan por la aplicación de principios de justicia social en la distribución de los ingresos. No, vean que
La idea es obtener el máximo beneficio posible sin importar los riesgos y sin importar lo que suceda en el país que la recibe. Entonces ahí no hay una idea de justicia social para nada. Entonces se debería descartar la opción B. Vamos a continuar con la lectura de la opción B, pero sobre todo por obtener beneficios altos en el tema de salarios y recursos humanos. Ok, la opción C. Prefieren pagar mejores salarios en los países con alta mano de obra calificada sin necesidad de trasladar sus operaciones a lugares con alto riesgo, a lugares con riesgo climático. No, no habla de que prefieren pagar mejores salarios en países con alta mano de obra calificada. Por supuesto que la mano de obra calificada es importante, pero el pago de salarios altos va a implicar menos beneficios, menos ganancias, y vea que la finalidad es la obtención del máximo beneficio con el mínimo riesgo posible. Pues vean lo importante de lo que hemos querido reiterar, la lectura con cuidado de los textos para poder interpretarlo con cuidado, porque en la mayoría de los casos nos van a preguntar a partir de la información anterior. Por supuesto que conocer qué es la globalización, que tener claro la definición de lo que es una empresa transnacional, de lo que son las ciudades globales, nos va a hacer muy, pero también no es lo único porque vamos a tener que interpretar, vamos a tener que leer con muchísimo cuidado un texto porque vamos a tener que sacar conclusiones, vamos a tener que identificar características o bien nos va a pedir que logremos inferir, es decir, que logramos identificar, reconocer y aplicar. Entonces, es importante por eso la lectura con mucho cuidado. Vamos eh, a seleccionar la opción que nos parece pertinente, en este caso como respuesta, la enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 5. Dice, lea la siguiente información. En la actualidad es de común aceptación que las ETN, empresas transnacionales, son el motor de la globalización, toda vez que con su accionar han entretejido una compleja red de interrelaciones e interdependencias que tienden a crear la sensación de un todo integrado. Son un elemento clave de la integración económica internacional. Acá la fuente de la información. A partir de la información anterior se puede concluir que los Estados-nación, junto al apoyo de organismos internacionales, se consolidan como los principales actores en la sociedad globalizada. Bueno, el texto no habla de que sean los Estados-nación, sino que las empresas transnacionales, ETN, como dicen las siglas que nos proponen los autores, son el motor de la globalización. Entonces no habla para nada que sean los Estados nacionales, Estado-nación. Las empresas transnacionales son superadas por gobiernos y países en vías de desarrollo, ya que deben seguir sus mandatos. Bueno, en este caso, no son superadas por gobiernos y países en vías de desarrollo, para nada, mucho menos en países en vías de desarrollo. Si dijese países desarrollados, podríamos eventualmente valorar esa opción, pero no países en vías de desarrollo. Por tanto, deberíamos descartar y vamos a realizar la lectura de la opción, que parece ser la respuesta correcta. La opción C, en algunos escenarios y países, las empresas transnacionales tienen más poder e influencia que los propios estados nacionales. Parece ser la idea del texto, toda vez que con su accionar han entretejido una compleja red de interrelaciones e interdependencias que tienden a crear la sensación de un todo integrado. Son un elemento clave de la integración económica internacional. Así es, en algunos lugares, en algunas regiones, continentes, en algunos escenarios, las empresas transnacionales tienen muchísimo poder e influencia, incluso más que los propios estados nacionales. Entonces, sí es la característica, sí es lo que podemos concluir de ese texto y seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a realizar la lectura de la pregunta número 6. Antes de recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada en secundaria, en los componentes de estudios sociales, en educación cívica, en el canal hay disponibles varias opciones que hemos construido, que hemos preparado, entre ellas un curso, entre ellas prácticas que pueden realizar y pueden adquirir, en este caso, acá abajo en la descripción del video, queda el número de teléfono al que pueden escribir sus padres, madres, encargados legales, si gusta que les brinde la información disponible de las opciones para que lo valoren. En este caso, vamos a la lectura de la pregunta número 6 y se le da la siguiente información. La globalización, al igual que otros procesos integrales, ha tenido un desarrollo diferenciado de acuerdo al área de influencia y la posición económica, política y social del país.
se puede diferenciar una caracterización bipolar bien marcada. Por un lado, países desarrollados, países que alcanzaron desarrollo. Por el otro lado, países no desarrollados. Evidentemente, cada uno tiene aspectos y alcances particulares del fenómeno, incrementando en algunos casos la posición de dominio de los países desarrollados y la posición de dependencia de los países no desarrollados. La fuente de la información. A partir de la información anterior, se evidencia que la globalización produce un desarrollo igual para todas las naciones y pueblos del mundo. Por supuesto que no es lo que se afirma en el texto, sino que vean esa marcada diferencia entre los países desarrollados y los países no desarrollados, esa diferencia que el texto lo determina como una caracterización de la bipolaridad que es muy marcada entre los que están con un enorme beneficio de la globalización y los que no están dentro de los beneficios de la globalización que se ven muy limitados en estos beneficios. La opción A no es. La opción B genera un desarrollo desigual, donde hay naciones y pueblos con una serie de ventajas y otros que no las presentan y se vean al margen. Parece ser la respuesta correcta, pero no podemos cerciorarnos de eso sin antes leer la opción C, que también es importante, claramente leer cada una de los enunciados de las opciones de respuesta, más bien después de leer el enunciado y el texto es importante. Dice la opción C, impacta exclusivamente en la esfera económica de los pueblos y naciones generando un desarrollo diferenciado. Vean que volvemos a insistir cuando damos esta palabra exclusivamente, es una palabra bastante determinante. No, no es común que sea la respuesta correcta, la mayor parte, porque es una palabra que excluye, que genera una marca bastante notable. No debería ser. Entonces, por tanto, acá tampoco. La opción B, habíamos dicho que era la respuesta correcta. La vamos a seleccionar y la vamos a enviar. Y de esta manera estamos llegando al final de esta práctica que hemos construido, que hemos querido leer algunos ejercicios, que hemos querido compartirlos. Antes, invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.